como favorito el ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Qué va a pasar el próximo domingo ahí en Brasil y qué consecuencias tendría la llegada de un gobierno de corte fascista a el gran gigante suramericano para toda la región? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a hacer un corte. Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Vamos a entrarle a un tema que va a dominar la agenda este fin de semana y son las elecciones presidenciales en Brasil. La segunda vuelta, como usted recordará, la primera vuelta la ganó el candidato, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y Brasil este fin de semana está con los nervios de punta, al borde, como le decía, de un ataque de histeria, porque en efecto vuelve a partir como el favorito para imponerse en el país suramericano, y ello implicaría una verdadera revolución política dentro de ese país, dado que, como sabe, el último partido que conservó el poder casi 12 años, el PT, y su candidato ahora, principal opositor a Bolsonaro, el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, se encuentra todavía a 6 puntos de distancia respecto del líder, y la consecuencia que habría para América Latina y para la política latinoamericana del triunfo de un candidato con ideas cercanas al fascismo como las de Jair Bolsonaro serían sin duda significativas para el futuro, no solo de Brasil, sino por supuesto de la región. Me da mucho gusto que hayan vuelto para seguir con este tema. Ya lo habíamos analizado cuando fue la primera vuelta. Joana Coutinho, muchas gracias, profesora, investigadora, especialista en asuntos de América Latina de la UNAM, y muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias a ti. Un placer de verdad tenerte. Gracias. Rodrigo Florencio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estar aquí otra vez analizando todo. No exageré, sí está Brasil al borde de un ataque de nervios este fin de semana. Así es. Sí, así es. Con los pelos de punta, como se dice coloquialmente. Así estamos. Y justamente ahora dos candidatos, ¿no? De un lado, el candidato que utiliza las fake news para atacar al otro, ¿no? Y justamente ahora vemos que la distancia de un candidato para el otro es poco, como mencionaste, como son 6 puntos. 6 puntos, pero sí, sabemos que sí. 6 puntos son 6 puntos, ¿no? A ver, aproximadamente, tienen un estimado 6 puntos para el padrón electoral de Brasil. ¿A cuántos millones de personas puede corresponder? Sí, hablamos que son 147 millones de electores, ¿no? Ajá. Entonces estamos diciendo que Son casi 30 millones de votos que tenemos que... No, a ver, 147 millones de votantes. Sí, 150 millones. Estaríamos hablando más o menos de unos 10 millones. 6 puntos serían cerca de 10 millones, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y 10% serían 14. Así es. Sí, claro. Como claro, más o menos. 14, sí. Estamos hablando más o menos de unos 10 millones de brasileños o de potenciales votos de brasileños si separan a ambos. Así Vienes, Joana. Pero ya cambió más de 30 millones de votos, porque en la primera vuelta ele tinha, claro, los números de votos válidos, 30%. Pero la soma de todos los otros teníamos que conquistar casi 30 millones de votos. Así es. Así o sea, a ver, 30 haciendo, millones ¿no? de votos se te movieron de la primera vuelta a hoy, y todavía tienes 10 millones. Casi 10 millones por tu cuenta. En el aire. Sí, sí. Y la primera ronda... Pero... perdóname. Sí. Pero estas encuestas todavía não registraram todo o câmbio que começou a acontecer depois da primeira volta.
Isso é muito importante, porque mobilizou toda a militância política, professores, intelectuais de Brasil e fora de Brasil também, que é muito importante para nós neste momento. E também os estudantes universitários, não? Porque há a proposta de Bolsonaro é privatizar todas as universidades. Então, isso, claro, abala um pouco toda a gente que estuda e que hoje pode estudar porque se abriram mais universidades. Ahora, me llama la atención, tú lo comentabas hace un momento, Rodrigo, cuando en tu primera intervención, a ver, es impresionante. Hoy estaba leyendo la página de un periódico internacional y hacía un recuento del nivel de mensajes y memes falsos a través de WhatsApp. Así es. Sí. Y eso que me quedé helado. No, y eso quiere decir también que salió como, entre comillas, algo ilegal en su campaña, que es la famosa Caixa 2, porque es algo que no fue declarado, que es ilegal. Sí. ¿Qué es Entonces, por ejemplo... Es como, desculpa-me, es como Adelante. un dinero que para financiar la campaña que todavía tú no declaraste. Entonces, esto es ilegal. Ok, la Tienes caja que oculta. declarar Así una es. caja oculta, Ok. sí. Sí, llamamos en Brasil de Caixa 2, que sería Caja 2. Ajá. Sí. Entonces lo que pasa que justamente porque con esos mensajes la gente empezó a creer mentiras sobre el candidato de PT y algo curioso, después que sufrió el ataque de puñalazo, ya no participó de ningún debate político con Haddad. ¿Y qué pasa? Entonces las fake news empezó a salir en las redes sociales y WhatsApp también, y eso que la persona tuviera ya como, entre comillas, odio al candidato, ¿no? Entonces la gente está yendo por mentiras, diciendo que va a prohibir que las iglesias en Brasil, que va a cortar vacaciones, etc. Son cosas que eso está saliendo y es mentira. Contra Haddad. Contra Haddad. Haddad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con los electores de Bolsonaro que están yendo, como ya se mencionó antes, que son los votos de protesta, ¿no? Que voy en contra porque... Del status quo. Contra el status quo. Así. Entonces, lo que está pasando justamente son esos votos que la gente está yendo, pero no sabe explicar por qué, no, porque fue corrupto, etc. Pero si compara los dos candidatos, podemos ver que Haddad es más preparado por todo lo que ha pasado. A ver, pero ¿hasta dónde sienten ustedes que han llegado esta digamos, de política de desinformación a confundir a la gente? ¿Hasta dónde? No sé cómo si se pueda medir eso, pero ¿cuál es su apreciación? ¿Hasta dónde eso ha llegado, digamos, a confundir? Sí, no es una cosa tan simple, tan sencilla, porque es una cosa pensada, planeada, de la manera como se comunica con las masas, ¿no? Entonces, los medios de comunicación desde 2014 que están todo el tiempo hablando que relacionando PT a la corrupción, como si PT hubiera inventado o creado la corrupción en Brasil, lo que no es verdad. Que también, es claro, no va... ele não está totalmente livre de isso, não? Houve pessoas em PT que também se involucraram com a corrupção, isto é certo. Bueno, pero sí. A ver, media clase política brasileña está en la cárcel. Así es. Media es un poco de exagero tuyo, pero hay mucha gente, sí, bueno, hay mucha comenzando gente. por el expresidente Lula. Sí. Mas mira, sí, pero debemos dejar muy claro que hasta este momento no hay una única prueba contra Lula. Lula está en la cárcel por motivos políticos, porque estaría elegido si no fuera eso, ¿no? Claro. Por toda aceptación que tiene en la población. Es una cosa diferente, Ahora, ¿no? sin La embargo, situación de él. Sin embargo, no sé si coincidan, como lo veas tú, pero una de las claves para entender el ascenso de Bolsonaro Acusando la corrupción de Lula. difícilmente puede, claro. Sí. Y solo un paréntesis que quería mencionar, buen día, es que todas esas detenciones que hay
de políticos, ¿no? Vamos a nombrar el expresidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, ahora como, todo eso que también es un gran personaje que de impeachment de Dilma, entonces la gente ve como justicia, entonces ve como la aprobación de la Lava Jato, pero como mencionó Joana, es fallo todavía porque justamente falta pruebas, no en el caso de Lula. Sin embargo, la gente está viendo eso como, ok, por fin está haciendo la justicia en Brasil. ¿No? Y sí, porque además no solamente es contra el PT, a ver, entiendo, las investigaciones han llegado hasta el actual presidente Temer, ¿no? Claro, entonces, Paulo Maluf, que era de partido, donde el partido que estuvo muchos años Bolsonaro, ¿no? Está también la gente de PT, también PMDB, que es importante también mencionar que toda esa cuestión de los votos, esos partidos grandes disminuyeron también, ¿no? Pero porque la gente está viendo como la esperanza, entre comillas, en señor Jair Bolsonaro. Sin embargo, es como votar por el retroceso, por regresar. Pero esa es una idea. A ver, la primera idea me queda clarísima, la segunda no tanto. Que los brasileños estén pensando, estén hartos de la corrupción, no lo dudo. Pero ¿cómo que hoy vean a Bolsonaro como una regresión? Eso es lo que no me queda tan claro. Brasil políticamente no deja de temblar. Los últimos años hemos visto cómo buena parte de sus líderes políticos han acabado en la cárcel señalados por casos de corrupción de operaciones como Lava Jato. Y hoy, este fin de semana, puede llegar a la presidencia un ultraderechista llamado Jair Bolsonaro. Y me quedé contigo. Okay. Y era justo si crees que los brasileños están viéndolo como una regresión o todo lo contrario, como un activo para desmontar al status quo, lo sea o no. Las dos cosas, porque Brasil es muy grande y también muy heterogéneo. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que una parte de la sociedad, y ahí sí es un problema, y ve en Bolsonaro como una persona antisistema. Es como si estuviera votando en la antipolítica, ¿no? De la manera como él se presenta. Y también como el Mesías, la persona que va a resolver todos los problemas y los problemas que la gente está muy cansada de vivirlos, como la cuestión de la seguridad y otros. Y claro, las personas que tienen más claro o que ele representa. Bolsonaro es un militar reformado, adepto de la dictadura, ¿no? Y de la tortura, de la vieja dictadura que vivimos en Brasil ha ensalzado há 21 años. Y ele disse muy claramente, la última declaración de él, isso también hizo que muchas personas cambiasen el voto, que iría acabar físicamente con las personas que son opositoras. ¿No? Isso foi muito grave. Foi domingo, del dia do resultado da primeira volta. Ele disse em discurso, não? Su hijo, que todavia foi o mais votado em São Paulo. Com quase 2 milhões de votos. 2 milhões de votos. Ele disse muito claramente: basta um soldado e um cabo para cerrarmos o Congresso, né? O Supremo Tribunal Federal. Então, não é uma coisa tão sencilla, é muito complexo, não? E por isso toda a gente está se movimentando, há um movimento. Creio que uma questão muito positiva, quer dizer, se podemos extrair algo positivo de isso, é que há hoje uma unidade muito grande de todo o campo democrático. A ver, unidade do campo democrático, movilização, activismo en las universidades, ¿eso crees que les alcance para evitar el triunfo de Bolsonaro? Está dividido, ¿no? Yo digo que viendo un poco distante, ¿no? Porque de hecho estamos a 2 días de las elecciones, ya es domingo. Sí, claro. O sea, entonces la esperanza que hay es justamente tomar los 11% que tuvo Ciro, también para que va para ahí, y también los votos nulos, que la gente vaya a votar. Entonces, esa es la esperanza para que pueda justamente tener este cambio de los votos. Esa es la preocupación justamente que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque a partir de esas declaraciones, vamos a decir, entre comillas, absurdas, es cuando la gente empezó a ver qué está pasando. Entonces, ahora que están pasando ambos candidatos, es el cambio de votos, ¿no? La reunión con la familia para ver en quién vamos a votar,
¿no? Porque como ya se mencionó, justamente son declaraciones que hace muy fuerte. ¿No? Justamente domingo, como ya mencionó Joana, que fue la cuestión en la Avenida Paulista en São Paulo, mucha gente, y a través de las videollamadas, no está participando de ningún evento público, evitando justamente contacto, dijo que tiene que terminar con los rojos, en este caso, que son el color de PT. ¿No? Y ese está haciendo entonces su discurso abiertamente, sin decir que las personas que lo apoyan, también como ya mencionó. Ahora, recuerdo la primera vuelta. La primera vuelta también hubo una movilización, especialmente de mujeres. Sí. Un movimiento muy fuerte de mujeres y creo que el alcance en ese momento fue también limitado. No lograron pararlo. Sí, porque también la manera como utilizaron en los medios este movimiento, que era un movimiento que llamamos el no, ¿no? El não. El não. El não. Que muchas partes del mundo hicieron. Todavía no era un movimiento muy definido contra o fascismo, foi se criando isso e na medida que o movimento crescia, não? Empieza com um movimento antimachista, porque é machista, é misógino, é racista, é homofóbico, é tudo que há de malo em uma pessoa encarnou em sua figura. Claro que ele não está solo, não? Él crece él refleja seguramente muchos valores de la sociedad brasileña como de otros países latinoamericanos, ¿no? De una parte de la sociedad brasileña. Y yo no diría toda la sociedad brasileña, porque todavía tiene, ahí no podemos decir que 40 millones de personas o 30 millones de personas que votaron en Bolsonaro son fascistas. No, son personas que están muy cansadas, o que está cansadas, engañadas por un discurso y por un discurso muy fácil, ¿no? Eso creo que sea el mayor peligro, pero yo discordo un poquito de Rodrigo y por lo siguiente. Hoy mismo en todas las ciudades de Brasil, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, todas ellas con grandes movilizaciones en la calle. São Luís, la ciudad donde vivo hoy, hoy no, pero que vivo ali cuando estoy en Brasil, hubo una grande manifestación. Las personas están se movilizando. Yo no creo, yo voy a utilizar aquí una expresión de Gramsci, ¿no? El pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Yo estoy ahora con el optimismo de la voluntad, porque creo que podemos y tenemos condiciones de cambiar esta condiciones eleitoral, ¿no? Este primer momento, que creo que sea la primera batalla que tenemos que vencer. Bueno, la primera batalla, porque como decías tú, Rodrigo, hace rato, la presidencia del Congreso del partido de Bolsonaro creció, ya ese ya es dato. Si regresamos a 2014, hizo únicamente un diputado federal, hoy son más de 50, hizo 51. Entonces justamente el PT hizo 63, que quiero decir que va a estar justamente la batalla de enfrente. Sí, pero no tiene la mayoría. No, pero, los dos no tienen la mayoría. No tienen la mayoría. Uno tiene pero que ahora va a depender de más. las alianzas que van a hacer ahorita. Pero hay un otro problema que para mí es más grave. Porque se levamos a sério o que disse ele em sua campanha, não vai necessitar de Congresso. Vai cerrar o Congresso, como houve no passado, né, na ditadura militar, não? Ou um Congresso que não trabalha de hecho, não? Que está ali como uma figuração. Isso pode passar, isso é mais grave. Por su histórico, no por su historial. Sin embargo, creo que yo veo un poco difícil. Claro, sus declaraciones, ¿no? Pero, y él mismo está diciendo en su discurso que no va a pasar, como cambió muchísimo. Era el chico malo y ahora ya es el chico bueno. Ahora, declaraciones... Creo, no es difícil, Rodrigo, mira que momento en Brasil que estamos a vivir. Ayer, un juiz en Rio de Janeiro mandou retirar um pantel que estava... Uma manta, um pantel, não? Que estava escrito antifascismo. Aqui não queremos antifascistas, não? Na universidade, na faculdade de Direito. Bueno, porque estava fazendo propaganda
contrário a Bolsonaro, então assumiu que é um fascista. ¿Hace cuánto que no se veía, me imagino ustedes lo traerán fresco, declaraciones mantas de ese tipo en ciudades brasileñas? Pero me pregunto también, ¿y cómo se está recibiendo fuera y cuál es el impacto? Por ejemplo, declaraciones como las que está haciendo respecto del cambio climático, desdeñándolo. Sí, la Amazonia que o quiere. el tema del Amazonas. Un país dividido, polarizado en esta campaña electoral que se resuelve el próximo domingo con la elección presidencial. Joana Coutinho. Me quedé contigo, Rodrigo Florencio. Me quedé contigo. Y las declaraciones, ¿cómo se están recibiendo? Declaraciones como las que está haciendo Bolsonaro respecto al Amazonas, permitir su explotación. Sí, justamente su discurso es decir, ¿no?, que ahora va a permitir que se pueda avanzar con las construcciones y evitar las multas, ¿no? Y lo que se hace, entonces, permitir la cacería, entonces, como hacer un gran daño al medio ambiente. O sea, nuestro pulmón natural, que es la Amazonia. Entonces, esa declaración hizo abiertamente. Entonces, va a permitir que la gente pueda construir y no esté preocupando con el impacto. Y queriendo también sacar a Brasil del Acuerdo de París. ¿Y electoralmente ha tenido algún impacto esta declaración? Pero para la gente que ve más profundo, sí, pero mucha gente ve que está bien. Pero es justamente porque está en contra del otro partido. Es justamente porque yo estoy enojado. Justamente porque estoy enojado, entonces no importa qué está diciendo, que va a matar a las personas, que va a detener, no importa, porque yo no voy con ese partido. Y es un dicho que empezó a decir, con enojo de la hormiga, la mosca botó en insecticida. Ajá, y murió el grillo también. Pero a ver, ¿qué significa eso? Significa que hay, digamos, lo decías tú hace rato, hay una ruptura interna, sí. Hay un país fracturado, sí, en el que pueden apoyar desde sacar a Brasil del Acuerdo de París y permitir la explotación del Amazonas hasta la movilización antifascista en Río de Janeiro que relatabas. Sí, pero creo que tiene un detalle en nuestra historia en este momento, é que é um fascismo com muitas particularidades, não? Porque não tem nada de nacionalismo. Então, estão a entregar, e ele disse muito claramente que nós não temos condições para administrar a Amazônia. Então, podemos entregar a los gringos que têm mais capacidade para administrar e para que se hagam cargo da Amazônia. E mais do que isso, todas nossas riquezas estão sendo privatizadas já neste governo de Temer. Uhum. E um governo dele será uma continuação do governo de Temer, não? E uma outra coisa importante, toda a importância da Amazônia para a América Latina. E seu filho disse muito claramente, não, com todas as letras, que vamos a invadir a Amazônia, a Venezuela, não? Porque esta é uma coisa, se nos anos 60 diziam Brasil não vai se transformar em uma Cuba, agora não vai se transformar em uma Venezuela. E isso por a proximidade que tem Brasil no período de Lula, não, por isso. Não somente pela importância de Brasil, que é estratégico, claro, para toda esta região, vai desestabilizar Venezuela, Bolívia, né? Equador já está... Sí, los países vecinos. Paraguay. Y además, frente a problemas estructurales que están creciendo, el tema, por ejemplo, de migración. El tema de migración crece en toda América Latina. Ustedes en Brasil estamos viviendo el tema justo con Venezuela. Nosotros en México lo estamos teniendo ahora Honduras, con la caravana migrante. Gobiernos como el de Bolsonaro, ¿qué repercusiones tienen respecto a este tema en caso de que ganaran? Sí, van a tratar, ya considera a los inmigrantes como si fuera la escoria del mundo. Sí. Ele disse isso muito claramente. ¿Así? Sí, así sí, es la escoria. Con nosotros mismos, con la cuestión de los negros. ¿No? Con la gente del noroeste de Brasil también, que hay una discriminación. Ahora, como yo mencioné antes, es el chico bueno, ama a todos. ¿No? Y pronto va a decir que es de PT también para ganar los votos, pero así está esa cuestión de su discurso. Y algo quiero mencionar, que en la primera ronda únicamente tenía 8 segundos de tele para hacer sus campañas únicamente, y fue el candidato con un 46%. Y quiero mencionar, porque desde antes ya hacía sus declaraciones muy polémicas. O sea, logró una cobertura a partir del discurso inflamante, claro, provocador, etcétera.
el gran poder que tuvo las redes sociales. Sí. Repito, con las noticias WhatsApp, falsas. falsas. Entonces, eso ayudó justamente con un libro didáctico que nunca fue comprado por el gobierno de Brasil, por el Ministerio de Educación, famoso Kit Gay. Entonces, hasta hoy utiliza que no existe. Claro, el libro existe, pero no fue comprado por el Ministerio de Educación. Y, sin embargo, entonces la gente empezó a utilizar eso, que como que un niño de 4 años va a conocer, pero no fue cierto, pero utilizó eso y hasta hoy se habla de eso. Bueno, sí, lo hemos seguido viendo. Ahora, hay un actor que también parece clave en el resultado del próximo domingo y son los evangélicos. Ya lo habían sido en otras campañas. Sí. Pero ahora... Crecieron mucho. Bueno, a ver, es una población que ha crecido enormemente en muchos países de América Latina, por supuesto Brasil. Sí. ¿Qué peso creen que pueda tener en el resultado del domingo? Por su discurso en favor de la familia. Entonces, o sea, a favor de la familia, a favor de Bolsonaro. Así es, porque PT, como yo mencioné, ese libro didáctico es contra la familia. Entonces Bolsonaro, con el apoyo de los pastores evangélicos, entonces tiene justamente gran apoyo. Entonces grandes líderes de las iglesias están con Bolsonaro. Sí, pero tiene que hacer un recorte nisso, ¿no? Porque senão vamos a pensar que todos los cristianos están con claro, él, no todos, que todos los cristianos son malos y tal. La gran mayoría están con él. Las pentecostales principalmente, aquellas que son dueñas de medios de comunicación, como la rede Record en Brasil, que es muy grande. Para de llorar. Y que llega, para de sufrir. Para de sufrir. Voy a resolver tus problemas todos y tal. Pero aí também houve um movimento contrário, não? Hoje há uma grande mobilização de los batistas, de outros, contrário a isso, e dizendo muito claramente, Cristo e os cristianos não podem estar apoiando algo que é violento, o sea, que é a muerte. O sea, fíjate lo que me están diciendo, o sea, a ver, el tema político ha trasminado en polarización entre credos. Así es. Sí, religiosa. Mas mira como nuestras cuestiones son muy complejas, no dá para tratar todo aquí y tal, pero el judiciario hoy manda un mandado para un bispo de la Iglesia Católica, ¿no? Porque la CNBB muy claramente se posicionó contra el candidato de la muerte, del odio, ¿no? Y tal. Pero en las iglesias que hace campaña pro Bolsonaro, el judiciario brasileño no se manifiesta. Eso es hecho, ¿no? Aconteceu. O sea, el Poder Judicial ha tenido varas distintas para medir el activismo de las iglesias en las campañas de Bolsonaro. Y no solamente de las iglesias. O contra Bolsonaro. De las iglesias a favor de Bolsonaro, nada pasa. Se é a favor de... Não é nem a favor de Haddad, é a favor da democracia e contra a morte, a violência. Aí sim há uma intervenção. E também nas universidades, sofrimos estes dias uma intervenção da Polícia Federal, com apoio do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, em 27 universidades brasileiras. Isso não passou sequer en la dictadura militar. A ver, déjame preguntar entonces. Ordenado. A ver, ¿podrán entonces las elecciones permitir superar esa polarización y esa tensión, esa crispación en la que ha caído Brasil o no? Bueno, superar no, pero es un paso muy importante que ganemos estas elecciones y conseguimos de personas que nunca se manifestaban. Sí, y vamos a conseguir a cambiar. Tiene que haber un cambio ideológico, cultural, educacional y que muchas personas y de los partidos de izquierda y la propia iglesia, ¿no? Porque la división que hay en la iglesia. En los años 80 hacía mucho trabajo de base, mucha formación política para vivir en sociedad y que hoy no hace más. Eso tenemos que es una responsabilidad de nosotros de hacerlo. Para usar los términos de Joana, ¿optimista o pesimista respecto a que se pueda superar la polarización en la elección? Yo optimista, creo que se puede superar. Cambiar. Solo siguiendo buen día en la cuestión de las iglesias y es justamente donde entra esa división, porque uno de los planes de su gobierno de Bolsonaro es que las personas tengan armas.
¿no? Entonces la iglesia entra. Vamos, imagínate. Ajá, entonces, como ya Hicieron mencionamos, ¿no? culto con- Si sufrió un cutillazo, imagina si fuera arma, ¿no? Que hubiera pasado. Y quiero mencionar, entonces, y mucha gente divide porque Dios es amor. Entonces no es contra la muerte. Entonces, donde entra esa división que va para el otro lado. Ajá, entonces lo que está pasando el día de hoy también en la cuestión de los credos. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí tiene una estampa de la situación este fin de semana en Brasil, seguramente un fin de semana tenso, crispado, con muchas expectativas, con temores para ver cuál va a ser el resultado del próximo domingo. Sígalo, vamos a estar atentos para conocer si finalmente Jair Bolsonaro logra imponerse o si la oposición reunida logra pararlo. Muchas gracias, Joana Coutinho. Ella Gracias a ti. es profesora investigadora de la Universidad Brasileña de UFMA. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Y por a supuesto, como siempre, Rodrigo Florencio, muchas A gracias. ustedes. Profesor investigador, visitante del IPN. Gracias a los dos. Nos vemos. Tengo un buen fin de semana. Que le vaya muy bien. Nos vemos el lunes 7 de la tarde aquí desde Ciudad Imagen. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.